Ok, hola, buenos días a todos. La plática de hoy del seminario de álgebra va a ser impartida por Ángel Saldívar Corichi y nos va a hablar sobre el enfoque sin puntos del espacio de Zariski. Entonces, pues gracias y adelante. Gracias por estar aquí y bueno, pues voy a platicarles cómo podemos construir exactamente, pues más que el espacio de Zariski, lo que voy a construir es el, la topología de Zariski, ¿no? Entonces, entonces, antes de eso voy a introducir unos conceptos que, bueno, son un poco técnicos, perdón por eso, va a estar un poco técnico al principio, pero después vamos viendo qué tal se va desarrollando, ¿sale? Entonces, la idea es la siguiente. Primero, vamos a considerar un anillo y que solo sea asociativo y que tenga uno, ¿no? No necesariamente conmutativo. Cuando ya pida conmutatividad, pues les diré, este sí es conmutativo. Entonces voy a un anillo, o más general, a un módulo sobre el anillo, un módulo izquierdo, digamos que queremos ser de izquierda y tenemos voy a tomarme un módulo izquierdo, entonces voy a tomarme todos los submódulos, esto denota a los submódulos del módulo M, ¿sale? Y esto de aquí denota a todos los ideales izquierdos de R, ¿va? Entonces, si nos fijamos en todos los ideales izquierdos de R, yo sé que con la contención, eso es un copo, ¿vale? Luego, ese conjunto parcialmente ordenado tiene un elemento menor, que es el ideal cero, y un elemento mayor, ¿no? Que es el ideal, el total, ¿no? El anillo. Pero también tiene otra estructura, ¿no? Yo sé que intersecciones arbitrarias de ideales son ideales. Entonces esto tiene estructura de retícula completa, ¿no? O sea, tiene supremos e ínfimos arbitrarios. Digo, los supremos no son uniones. Hay que tomar el ideal generado por la unión y regularmente se lo nota como la suma de eso. Y además, esta retícula completa, o sea, ya tengo una retícula completa, mi orden parcial, mi elemento menor, cómo describo al supremo de una familia arbitraria y cómo describo al ínfimo de una familia arbitraria. Pero con este orden se satisfacen las siguientes situaciones. Si yo tengo un ideal I menor o igual que J, digamos, entonces, si yo, para cualquier otro ideal K, se satisface lo siguiente, I más J intersección K es igual a J intersección I más K, que es una casi distributividad, ¿no? A esto se le llama ley modular. Y además, satisface esta distributividad casi es arbitraria, ¿no? O sea, si yo tomo cualquier ideal y una familia arbitraria, pero que sea dirigida a la familia, entonces el ínfimo distribuye sobre el supremo arbitrario de esa familia, ¿no? Solo que no es para cualquier subconjunto, solo para los que son dirigidos, ¿sale? Además de todo eso, hay una operación, aún tenemos otra operación. Dados dos ideales, yo puedo definir el producto de ideales, como siempre, y entonces el producto de ideales satisface esta distributividad. El producto de I con el producto del supremo de una familia de ideales es igual al supremo de los productos de I con cada miembro de la familia, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que, y a diferencia de esta distributividad que solo sirve para subconjuntos dirigidos, esta distributividad con respecto al producto sirve para cualquier subconjunto, ¿no? Esa es la ventaja de esto, ¿sale? Y además, el producto de ideales respeta la estructura de orden, el ideal, el anillo, el total, es como el 1 con respecto a este producto y el 0, pues es el 0, ¿no? Con Perdón, respecto al Ángel, producto de el ideales. K, perdón, ¿al K le pides algo en especial? El ¿A que este es, K? ajá, No, no, es cualquier K. ok, es otro ideal, Ajá, es ok, otro ideal. gracias. Entonces, estas estructuras tienen un nombre. Un cuantal
Es una retícula que voy a pedirle a esta retícula que tenga todos los supremos. Entonces va a ser una retícula completa junto con un producto asociativo, ¿no? De tal forma que el conjunto parcialmente ordenado con el producto sea un monoide ordenado, es decir, si A es menor o igual que B, entonces C veces A es menor o igual que C veces B, ¿vale? Y además voy a pedir que se satisfaga esta ley distributiva, que es la ley distributiva de cuantales, ¿no? Ley distributiva de cuantales. Y entonces esa ley dice que siempre que hago A con el producto de cualquier supremo, del supremo arbitrario de cualquier familia, puedo distribuirlo, ¿no? La estructura monoidal distribuye sobre los supremos arbitrarios, por los dos lados, ¿no? Obviamente estos no tienen que ser iguales, ¿no? Y esto es para cualquier subconjunto del cuantal y cualquier elemento, ¿no? En particular, lo que observamos al principio de la plática es que los ideales izquierdos del anillo forman un cuantal, ¿no? Ahora, hay un ejemplo, hay una familia interesante de cuantales, ¿no? Si recuerdan, ya aquí hemos hablado mucho, Juan Carlos y yo hemos estado hablando de lo que es un marco, ¿no? Un marco es como una generalización de lo que es una topología para un espacio, ¿sale? Como un marco es un conjunto parcialmente ordenado, es una retícula completa, y el ínfimo, pues el ínfimo es justamente lo que, lo que le estructura al conjunto parcialmente ordenado como un monoide ordenado, ¿sale? Y pues se satisface la ley distributiva, ¿no? Para marcos, ¿no? Es la definición de lo que es un marco. En particular, si observamos esta ley distributiva, pues como aquí la estructura monoidal está dada por el ínfimo, pues es la misma que en el cuantal, ¿no? Es un cuantal, ¿no? Digo, aquí es cualquier estructura monoidal y aquí mi estructura monoidal es con el ínfimo, ¿no? Entonces esto quiere decir que todo marco es cuantal, ¿ok? Entonces, de hecho, los marcos son una clase particular, muy particular de cuantales, ¿no? Un cuantal es un marco si solo si el 1 de la retícula coincide con el 1 del monoide y todo elemento es idempotente con respecto al producto que me transforma mi retícula en un monoide ordenado, ¿no? Esos son, es así queda caracterizado todos los marcos en la categoría de cuantales. Y hablando de categorías de cuantales, o sea, yo puedo definir la categoría yo puedo construir la categoría de cuantales como la categoría cuyos objetos son los cuantales, y los morfismos son funciones monótonas que, bueno, de entrada, como tengo estructura de semiretícula completa, quiero que satisfaga, que la respete, y además quiero que respete mi estructura monoidal. No, aquí ya estoy concatenando, ya no estoy poniendo el producto, pero bueno, este es el producto en A y este es el producto en B, ¿no? Quiero que respeten mis productos, y bueno, eso se puede probar sencillamente que constituye una categoría, y en particular los morfismos de marcos son estos mismos, pero pues, ahí la estructura monoidal está dada por el ínfimo, ¿no? Esto es lo que uno le pide a un morfismo de marcos, ¿sale? Entonces eso en pocas palabras quiere decir que el, los, la categoría de marcos es una subcategoría de la categoría de cuantales, ¿no? Entonces una pregunta natural aquí es si existe un funtor de regreso aquí, ¿no? De tal forma que a cada cuantal le asocie de manera, a cada cuantal Q le asocie de manera universal un marco, ¿sale? Y es universal en el siguiente sentido, ¿no? Quiero que sea universal en el siguiente sentido. Quiero que si tengo un cuantal y tengo un morfismo de cuantales a un marco F', y aquí tengo mi flecha universal a este marco, que es la asocia al funtor. Entonces, existe un único morfismo de marcos, porque estos ya son marcos, estos dos ya son marcos, de tal forma que el siguiente diagrama conmuta, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con que quiero que
sea universal esta asignación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que sí existe ese funtor, ¿no? Voy a tratarles de platicar un poco de si existe ese funtor, ¿vale? Entonces, primero, tengo siempre una estructura algebraica y siempre que tengo una estructura algebraica, pues la puedo estudiar mediante sus elementos, si tengo elementos, o mediante sus cocientes, ¿no? Entonces, para estudiar cocientes de cuantales, pues ¿qué es un cociente de cuantal? Un cociente, si tomo un cuantal A, un cociente de A es un morfismo subproyectivo a un cuantal B, ¿vale? Fácil, ¿no? Voy a decir que el cociente es bueno si el B, el que es cociente de A, es un marco, ¿vale? Entonces, la pregunta es cómo construyo cocientes buenos, ¿sale? Entonces, aquí va la receta, ¿no? Supongo que tengo dos cuantales, ¿no? Aquí están, bien explícitos, ¿no? Y un morfismo entre ellos. En particular, el morfismo conmuta con supremos arbitrarios, ¿no? Ahora, como el morfismo conmuta con supremos arbitrarios, yo puedo definir F subestrella, ¿no? F subestrella, yo quiero que vaya de B en A, ¿sale? Y entonces lo que hago es me fijo en todos los A's en A, tal es que la imagen queda acotada por arriba, por el B, que le estoy metiendo a F subestrella, ¿no? Entonces tomo el supremo de toda esa familia, ¿sale? Entonces se puede probar, más o menos fácil, que esta relación se cumple, ¿sale? Esta relación se cumple. A esta flecha se le llama el adjunto de F, ¿vale? El adjunto de F. Entonces, tengo aquí mi F original, su adjunto, y entonces tengo derecho de fijarme en estas dos composiciones, ¿vale? Una en el dominio y otra en el codominio de F, ¿no? Entonces me voy a fijar ahorita en esta composición, ¿no? Y le vamos a llamar K sub F. Entonces, K sub F satisface lo siguiente. Primero, K sub F es monótono, ¿vale? K sub F es monótono. Después, K sub F infla, ¿no? A es menor o igual que K sub F de A para todo A en el dominio de F, ¿no? Y después, K sub F es idempotente, ¿no? Si yo aplico dos veces K sub F, me regreso a K sub F. Ahora, yo sé que F, mi F original, satisface esto, ¿no? Respeta la estructura monoidal. Entonces, eso lo hereda K sub F, ¿no? K sub F hereda esa bonita propiedad más o menos así, ¿no? Posiblemente tenga la igualdad, posiblemente no tenga la igualdad. No seamos tan restrictivos, pero vamos a ver que basta esta desigualdad para trabajar, ¿ok? Entonces, ya que tengo esto, me voy a fijar en los puntos, voy a observar los puntos fijos de K sub F, ¿no? Que es el conjunto de todos los A's que quedan fijos bajo K sub F. Como K sub F satisface estas tres condiciones, K sub F de entrada es una retícula completa. Y le puedo dar una estructura monoidal gracias a que el K sub F de alguna forma respeta el producto laxamente. ¿Sale? Entonces, eso va a formar un cuantal, ¿no? Y ese va a ser un cociente de A. Y así van a ser todos los cocientes de A. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Porque tengo una función subproyectiva, un morfismo de cuantales, de A en los puntos fijos de K sub F, dado de esta forma, ¿no? A cada A lo voy a mandar a K sub F de A, ¿no? Como K sub F es idempotente, pues esto sí, en efecto, vive aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo veo este enfoque en general? Voy a decir que un núcleo cuántico, sobre un cuantal A, digamos, es un morfismo de copos, o sea, es monótono, infla, es idempotente y además se satisface esta desigualdad, ¿no? O sea, casi
es un morfismo de monoides, ¿no? Casi, ¿no? Insisto, esta desigualdad es buena porque nos da, o sea, muchos dirán, ay, ¿por qué no es la igualdad, no? Porque la igualdad es más, se ve más bonito, pero no, o sea, para trabajar estas cosas y que más o menos la teoría salga bien, basta la desigualdad, ¿no? Entonces, un teorema dice que si tengo un núcleo cuántico, el cociente, o sea, los puntos fijos del, del núcleo, forman un cuantal, ¿no? Y lo que acabamos de probar es que si yo tengo un morfismo de cuantales y yo me fijo en el adjunto y luego tomo la composición, que le habíamos llamado K sub F, ese K sub F es un núcleo cuántico. Y K sub F se le denomina el núcleo del morfismo. ¿Por qué se le denomina el núcleo del morfismo? Por el siguiente teorema. Bueno, antes, si yo tengo dos núcleos, esta desigualdad es puntual, ¿sale? O sea, esta es punto a punto, o sea, J es menor o igual que K, sí, solo sí. J de A es menor o igual que K de A, ¿vale? Para todo A en el dominio, ¿no? Entonces, si yo tengo un morfismo de cuantales, F, y me voy a fijar en su núcleo, ¿no? Este es caso perfecto, en su núcleo. Y me voy a fijar en cualquier núcleo que esté por debajo del núcleo de la función del caso de F. Y me voy a fijar en los puntos fijos de ese núcleo y tomo el cociente, ¿no? Entonces, F se puede factorizar de forma única a través de este cociente, ¿vale? O sea, existe un F supra J de A sub J en B, de tal forma que este diagrama conmuta, ¿no? O sea que F es igual a F supra J de J estrella, ¿no? Es como un primer teorema de isomorfismo de Noether, ¿no? Todo morfismo de grupos se factoriza a través de su núcleo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. En particular, si F es supraadictivo, si el F original es supra, si empiezo con un cociente, entonces obtengo que este es isomorfo a los puntos fijos de algún núcleo cuántico, ¿no? O sea, todos los cocientes están dados por núcleos cuánticos, ¿no? Todos los cocientes buenos, todos los cocientes de un cuantal están dados por núcleos, ¿no? Entonces es casi lo mismo estudiar cocientes que estudiar núcleos. Ahora, con esto en mente, bueno, ¿alguien tiene una duda hasta el momento? No. Ok. Bueno, con esto en mente, ahora sí, vamos a pensar que tengo ahora un anillo conmutativo, ¿vale? Ahora, como es usual, el espectro de un anillo es el conjunto de todos los ideales primos, ¿vale? Y puedo darle una topología a este conjunto, ¿no? Subtrayendo estos UAs, ¿no? Un primo vive ahí, sí, solo sí, A no tiene al primo, ¿no? Que esos son los abiertos básicos de la topología de Zariski, ¿no? Uno puede probar fácilmente que la intersección de estos básicos coincide con el básico del producto, ¿no? Entonces esto forma una base para el espectro, ¿no? Entonces, este es el espacio de Zariski, ¿no? Así voy a anotar a la topología de Zariski y este es el espectro, el espacio de Zariski, ¿no? Todo esto. Entonces, primero, vamos a tratar de ver esta construcción con este punto de vista de los cuantales, ¿no? Entonces, voy a tomar un ideal. Acuérdense que mi anillo ahorita es conmutativo, ¿vale? Entonces voy a tomar el ideal y voy a definir I gorro. I gorro va a ser el conjunto de un primo va a vivir en I gorro, sí, solo sí, y no está contenido en el primo P, ¿vale? Entonces, noten que I gorro es la unión de todos los básicos barriendo A en todos los elementos del ideal que estoy fijando, ¿no? Con el que estoy empezando, ¿vale? Es decir, I gorro es un abierto típico de la topología de Zariski, ¿no? ¿Sale? Entonces vive ahí. Es un abierto usual, ¿no? Una unión de básicos. De hecho, si tomo cualquier elemento A del anillo, entonces me fijo en su generado y pues el gorro del generado es justamente el UA, ¿no?
Va, ¿todo bien hasta aquí? Ahora, lo que estoy haciendo aquí es estoy indicando a los abiertos en los ideales, ¿no? O sea, por cada ideal del anillo obtengo un abierto básico de Zariski, ¿vale? Entonces, digamos que esta indización, este indicamiento, lambda R indicamiento, es justamente la topología, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, ¿vale? Ahora, yo quiero ver al sacarle si yo tomo un ideal, sacarle el gorrito, ¿no? Yo quiero ver esto como una flecha adecuada, ¿va? Entonces, para eso, me fijo lo siguiente, me fijo en esto, ¿no? Es lo que está haciendo el indicamiento, ¿no? La indización de la topología de Zariski sobre los ideales del anillo. Iba a decir izquierdos, pero esto no, ahora sí que no hay izquierda y no hay derecha aquí. Entonces, quiero pensarlo como una función, ¿no? Digo, tengo todo el derecho de hacer eso, ¿no? Pero lo que está interesante es que si yo tomo y dos ideales, ¿no? Uno contenido en otro, entonces, pues claramente los gorritos se contienen, ¿no? Luego, si yo tomo una familia de ideales y tomo el supremo de esa familia y le saco el gorrito, eso es igual aquí, pues ya no sería aquí sería la unión, ¿no? Sería la unión de los gorritos, ¿no? Para cada elemento de la familia. Y el producto me lo manda a la intersección, ¿no? Como mencionamos al principio, este es un cuantal, ¿no? Para cualquier anillo, no necesariamente conmutativo, ¿no? En particular para estos anillos, esto es un cuantal. Y esto es un cuantal de cierto tipo, ¿no? Es un marco, ¿sale? Entonces, esto me está diciendo que manda la estructura monoidal del anillo en la estructura monoidal del marco, ¿no? Aquí también, ¿no? Conmuta con supremos arbitrarios, eso está diciendo, ¿no? El supremo en la retícula de ideales es este, y aquí el supremo en la retícula de abiertos de un espacio topológico pues es la unión arbitraria, ¿no? Y aparte de esto me está diciendo que el morfismo es monótono, ¿no? Por lo tanto, este morfismo es un morfismo de cuantales, ¿vale? Entonces tengo un morfismo bonito entre dos cuantales, ¿no? Y aparte, este cuantal, pues no es cualquier cuantal, ¿no? Es un marco, ¿no? De hecho, es la topología de un espacio. Ahora, bueno, para ver, y como mencionamos, siempre que tengo un morfismo de cuantales, tengo su adjunto, ¿no? Y como tengo su adjunto, entonces puedo fijarme en el núcleo del morfismo, ¿no? Que es este, de aquí, ¿sale? ¿Quién es este de aquí, no? Y aparte, si tengo vamos a llamarle a este J, ¿no? Ahorita, para practicidad. Entonces, si tengo este de aquí, tengo los puntos fijos de S4, ¿no? Tengo los puntos fijos de S4, ¿no? Y entonces el teorema de arriba decía que este morfismo se factoriza de forma única, ¿no? Existe un único XJ tal que factoriza a este, ¿no? Entonces vamos a ver quién es este, ¿no? Yo quiero ver quién es este. Entonces, para eso, bueno, vamos a recordar un principio de separación, que es básicamente algo tipo elección, ¿no? Que dice que en un anillo conmutativo, si tengo su conjunto no vacío multiplicativo y tengo un ideal que no corta al conjunto multiplicativo, entonces existe un primo que no corta al, al conjunto multiplicativo y que contiene ahí, ¿no? Entonces esto es muy útil, ¿no? Para algún primo, pero esto es muy útil. Esto lo vamos a tenganlo en mente. Entonces, por otro lado, si se acuerdan, el radical de un ideal es el conjunto de todos los elementos en el anillo, de tal forma que alguna potencia de ese elemento está en el ideal original, ¿no? Se puede probar muy sencillamente que si tengo un ideal, entonces el radical vuelve a ser un ideal del anillo. Y usando el lema de separación de Krull,
yo puedo probar que justamente el radical de un ideal es la intersección de todos los primos que lo contienen, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Entonces, ahí va. Primero, notemos que si yo tengo un ideal continuo en otro, entonces los radicales mantienen las inclusiones, ¿no? Las contenciones. El ideal siempre está por debajo del radical. Y el radical de un producto es igual a la intersección de los radicales, ¿vale? Y la construcción radical es idempotente, ¿no? El radical del radical es el radical, ¿no? De hecho, un ideal es radical si esto pasa, ¿no? Fácil, ¿no? Un curso fácil de álgebra conmutativa. Entonces, lo que se puede ver es que, bueno, esto que me dice, esto me está diciendo que sacar radicales va de la retícula de ideales del anillo en la retícula de ideales del anillo. Sacar radicales es un núcleo cuántico, ¿no? Pero vean qué chistoso está esto, porque voy a regresarme a la parte de la definición de núcleo cuántico. En la definición de núcleo cuántico, yo pedía esta desigualdad, ¿no? Y aquí tengo algo mucho más fuerte, ¿no? Con el radical. El radical, de entrada, es igualdad y los productos me los mandan intersecciones, ¿no? Entonces, el núcleo del morfismo gorrito que acabamos de ver es justamente la operación radical, ¿sale? Entonces tomo, y bueno, eso se sigue de este hecho, ¿no? De que si yo tengo estos dos contenidos, uno en otro, eso pasa sí, solo sí, y está contenido en el radical de J, ¿no? Negando las cosas, sale eso. Bueno, y usando el hecho de que el radical de un ideal es la intersección de todos los primos del espectro, el anillo, de tal forma que J está contenido en el espectro de R. ¿Sale? Ahora, me voy a fijar en los puntos fijos de este núcleo, ¿no? Que son los ideales radicales. Y entonces, noten que el morfismo gorro es suprayectivo, ¿no? Claramente es suprayectivo. Un abierto es pues, la unión de todos los UAs, ¿no? Entonces me fijo un abierto que es unión de UAs, tomo esos UAs y genero un ideal, ¿no? Y ese es el ideal que le toca bajo I, bajo gorro. ¿Sale? Entonces, como es suprayectivo, pues se factoriza, ¿no? Se factoriza el morfismo este, ¿sale? Y eso que me dice, es que quiero poner un dibujo, pero a ver, eso que me dice, eso me dice que para construir la topología o el espacio de Zariski, me tomo mi anillo conmutativo favorito, me fijo en la función esta gorro, que va a la topología, ¿sale? Y me fijo en el núcleo, ¿no? Que en el núcleo va a ser la función radical, que son los ideales radicales. Y entonces, como este morfismo es este supra, entonces este se factoriza, pero pues esa factorización va a ser un ISO, ¿no? A través de eso. Entonces estoy diciendo que los puntos fijos de los ideales radicales corresponden biunívocamente a abiertos de la topología de Zariski, ¿no? O sea, puedo representar a los abiertos de la topología de Zariski como estos de aquí, ¿no? Entonces así se construye la topología de Zariski en el caso conmutativo, ¿vale? De hecho, ¿se acuerdan de los cocientes buenos, no? Los cocientes buenos era algo que en un cuantal, un cociente es bueno si los puntos fijos forman un marco, ¿no? Entonces, si de pura casualidad yo tengo un núcleo cuántico
tal que los puntos fijos de ese núcleo cuántico en el cuartal de anillo, en el cuartal de ideales, ¿no? De mi anillo conmutativo. Es un marco, entonces este núcleo cuántico está por debajo del radical, ¿no? Eso quiere decir que todos los cocientes que forman marcos se factorizan a través del radical, ¿sale? Y eso es el funtor, ese es el funtor que quiero, ¿no? Ese es casi el funtor que quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta construcción que acabo de hacer de los radicales y eso, se puede hacer en cualquier cuantal, ¿sale? Obviamente esa construcción está inspirada, de hecho son casi las mismas cuentas que acabamos de hacer, está inspirada en esta situación de anillos, ¿no? Ahora, lo que ya hemos hablado mucho de marcos aquí en el seminario y ahora estamos hablando de cuantales y más o menos lo que quiero que quede claro o quiero convencerlos un poco es que la teoría de cuantales es para la teoría de anillos y ahorita vamos a ver que también para la teoría de módulos, lo que la teoría de marcos es para la teoría de espacios topológicos, ¿vale? Entonces más o menos esa es la idea, más o menos esa es la idea. Perdón, Ángel, Así, en ese diagrama que tienes ahí, bueno, lo subiste un poco ese. Decías que tú asocias a un radical, un abierto de Zariski, sí, a un ideal radical, ajá. pero me llama la atención por qué un abierto de Zariski. O sea, em, en la topología de Zariski los radicales no están asociados con conjuntos algebraicos Sí. Ujú. y los conjuntos algebraicos son los cerrados de la topología de Zariski. Entonces ahí me llama la Sí, o atención. sea, bueno, ahí falta un ob, si quieres, ¿no? Por ahí. O sea, en vez de fijarme en los cerrados, me fijo en los abiertos, ¿no? Ok, pero se usa después en algo en particular que vayas a considerar mejor la relación con abiertos. Puede ser, puede ser. Depende, a veces es mejor trabajar con los cerrados, la verdad. Pero aquí, Ok, aquí yo prefiero trabajar con los abiertos, la verdad. En este ok. caso, ¿no? Pero sí, como dices, pues si defines el abierto, defines el cerrado, ¿no? Ujú, Ok, ok. Gracias. Y otra cosa, no sé ujú. si tenga sentido, ¿aquí hay alguna noción de continuidad o porque hay espacios Mm, topológicos o no tiene sentido esa pregunta? Pues es que, estás Como es preguntando una en el topología, sentido, perdón. ajá, pero esto no lo estoy viendo como espacio topológico, ¿no? Ah, ya. Solo me estoy fijando en los abiertos, ¿no? Como conjunto Ujú. parcialmente Ok, ordenado. ok, ok. Por ahí va. Ujú. Va. Em, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahora aquí la idea, em, ok, entonces, ¿cómo podemos generalizar esto? Aquí estoy usando fuertemente la conmutatividad, ¿no? Porque estoy hablando del espectro de Zariski, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso no conmutativo? Cosa como ello no es conmutativo. O más general, que si tengo módulos, ¿no? Ahora, eso ya abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Porque unos dirán afortunadamente, otros dirán tristemente. En el caso no conmutativo ya existe una variedad de definiciones de lo que es un ideal primo, ¿no? Todas ellas, cuando el anillo es conmutativo, coinciden con la definición usual, ¿no? Que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si recuerdan, yo, bueno, les dije, voy a tomarme un módulo, ¿no? Entonces me voy a fijar, esto son todos los submódulos del módulo. Y esto son todos los submódulos que son totalmente invariantes. Donde, ¿qué es totalmente invariante? Quiere decir que esto pasa para todo endomorfismo, todo R endomorfismo de M, ¿no? Que si me fijo en el anillo, si tomo un anillo, un anillo no necesariamente conmutativo, y me fijo en los ideales totalmente invariantes, estos son los ideales bilaterales, ¿no?
Entonces, en días pasados, Mauricio nos habló de cómo estudiar, de que en la retícula de submódulos de un módulo existe un producto, ¿no? Existe un producto. Entonces, ¿cómo se definía ese producto? Si recordamos, es más o menos así. Yo voy a tomarme los submódulos del módulo y voy a definir esto, ¿no? N por L. N por L va a ser la suma de todas las imágenes, tales que F es un morfismo. F es un morfismo de M en L. ¿Vale? Entonces, también Mauricio nos habló de que este producto, pues, generaliza el producto de ideales, ¿no? Justamente, si veo multiplicar, si fijo uno y veo multiplicar elementos como una operación dentro, con morfismo, ¿no? Dentro del mismo anillo. Entonces, este producto sí satisface cosas agradables. O sea, este producto, si por ejemplo, si tengo dos módulos, uno contiene el otro, entonces sí satisface cosas agradables por los dos lados, ¿no? Por ejemplo, respeta la estructura monoidal, ¿no? También, pues se hace, el producto de dos ideales es más chiquito, ¿no? Que cualquiera de los dos ideales, ¿no? Más o menos. También pasa esto, bueno, pasa esto. ¿Qué otra cosa tengo? Y bueno, tengo algo muy, muy agradable, ¿no? Si yo tomo una suma de una familia de submódulos del módulo y lo multiplico por otro módulo, esto pasa, ¿no? ¿Vale? Es decir, si tengo un cuantal, ¿vale? Aquí. Si tengo un cuantal aquí. Ahora, y pues tengo entonces un producto, ¿no? Tengo un producto. De hecho, es que a nosotros nos gusta trabajar aquí, ¿no? Entonces, si N y L son dos submódulos totalmente invariantes de M, entonces el producto es totalmente invariante. ¿Sale? Es totalmente invariante. Entonces eso quiere decir que este producto se restringe bien a los totalmente invariantes, ¿no? Ahora, entonces ya que tengo un producto, siempre que tengo un producto, pues, ¿qué necesito para hablar de ideales primos en un anillo? Que tengo un producto, ¿no? ¿Qué necesito para hablar de submódulos primos? Porque es lo que quiero hablar, lo que queremos, por eso se introduce este producto, para tratar de hablar de submódulos primos, ¿no? Entonces, en la retícula de submódulos totalmente invariantes, vamos a dejarlo así ahorita, ¿no? ¿Por qué pido totalmente invariantes? Porque los ideales primos siempre son bilaterales, ¿no? Y son propios. Entonces, la idea aquí es que con este producto ya puedo hablar de submódulos primos, ¿no? La definición creo que es más o menos natural. Pero, a ver, lo que nosotros queríamos en este momento, en ese punto de la vida, es que queríamos tener es que si uno observa las definiciones de primo, de submódulo primo, digamos que hay, pues algunas son muy raras, ¿no? Algunas son muy raras, coinciden en el caso usual, en el caso clásico, como les dije anteriormente, pero pues son raras, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era hacer esto para módulos y queríamos que pareciera de la forma más clara, pareciera la generalización más natural, ¿no? Posible del caso conmutativo del anillo, ¿no? Entonces, como todo en la vida, cuando uno generaliza algo, pues tiene que pagar impuestos, ¿no? Te los cobra la generalización.
Entonces, pues aquí, para que estas cosas más o menos tengan sentido y los primos tengan sentido, entonces lo que hay que hacer, es, ya hay que pedirle condiciones al módulo, porque en el caso conmutativo, bueno, en el del anillo, de hecho, pues siempre existen ideales primos, ¿no? Porque siempre existen máximos por zona. Aquí pues sí hay que pedir ya, cosas, ¿no? Al módulo, ¿no? Eh, Obviamente aquí, con respecto a este producto, pues un, un submódulo P es primo, si es totalmente invariante, P es totalmente invariante, y bueno, P no es, P no es el total, y siempre que tenga el producto de dos cosas aquí, entonces alguna de las dos está, ¿no? Entonces puedo hablar de el espectro del módulo, que son todos los P tales que, todos los submódulos totalmente invariantes tales que, todos los P totalmente invariantes, tales que P es primo, ¿no? En esta definición de acá arriba. Y más o menos puedo hacer la misma teoría, ¿no? Más o menos, otra vez, porque ya tengo que pedirles condiciones al módulo para que esta cosa no sea vacía, por ejemplo, ¿no? También son condiciones medio razonables, ¿no? O sea, no le vamos a pedir muchas cosas, ¿no? Pero, pero sí. ¿Y tienes Y idea qué condiciones le pides para que no sea sí, o vacío? sea, tienes que pedirle, por ejemplo, que sea coatómico el módulo, ¿no? Donde, ¿qué es coatómico? Es que todo submódulo esté contenido en un máximo, ¿no? O sea, en particular, todo módulo finitamente generado es coatómico, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de cosas coatómicas, ¿no? Pues hay que pedirle eso, ¿no? Eh, ¿En los anillos eso se cumple? Sí, ¿no? sí, porque todo ideal está contenido en un máximo, ¿no? Ok, ok, ok. Y pues lo interesante aquí es que podemos construir a la topología de Zariski, el espectro, como el cociente de una operación radical. Se puede definir el radical, el mu, que el mu va a ir bueno, el mu va a ir de los submódulos totalmente invariantes, ¿no? De los submódulos totalmente invariantes en los totalmente invariantes, ¿no? Y pues más o menos se puede ver la construcción, no es tan complicada, solo que, o sea, el mu actúa como un radical y en el caso clásico es el radical, pero en estos casos ya, pues ya no es o sea, no se ve como el radical usual, ¿no? Pero, o sea, actúa como un radical usual. Y pues más o menos se puede imitar toda esa teoría, ¿no? Entonces ya puedes hablar de submódulos semiprimos, ¿no? Que justamente son los radicales, ¿no? Y pues el chiste es que esto sirve como una forma sirve como estos gadgets sirven como para clasificar módulos, ¿no? Entonces, pues digo, podemos hablar de eso otro día, digo, ya es un poco más técnico, pero sí se puede. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, que ya van por un teorema importante, ¿no? Ya ¿Cómo? Perdón. clasificar. Pues sí, o sea, puedes clasificar módulos con estas Ajá. cosas, ¿no? Pidiéndole cosas Hay que pedirle más cosas al módulo, la verdad. O sea, nunca nos ha gustado tanto a Mauricio y a Lisbeth y a mí, pero también si nos lo podemos a razonar un poco, no está tan descabellado, ¿no? O sea, al menos hay ejemplos de módulos que satisfacen eso, que no son anillos. O sea, el chiste es tener ejemplos de cosas que no sean anillos, porque si no, entonces, pues tu generalización está medio chafa, ¿no? Es lo mismo. Ajá. Y Pero, aquí, pero, oh, perdón, perdón. pero por ejemplo, si consideras cualquier anillo,
lo piensas Ujú. como un módulo sobre sí mismo y entonces eso sí satisfacen las condiciones que necesitan, Sí. eso sí. Y entonces, por ejemplo, cuando consideras el espectro del anillo como espacio topológico y Ujú. luego te tomas uno de estos módulos que sí satisface las condiciones que tú quieras Ujú. y te fijas en el espectro del módulo, ¿cuál es la diferencia con respecto a, o sea, el asunto, la idea es más o menos esta. Cuando te tomas un anillo, puedes pensar en el Ujú. espectro del anillo. Ahora, tómate un A módulo ver, que no me venga. tomo el anillo. Ujú. Me tomo el espectro del anillo. Ajá, Ajá. entonces puedes ver ese espacio topológico. Ahora, Sí. tómate un módulo que no sea que no venga de un anillo, ¿no? Ajá. Un módulo así, de carne y hueso. Ajá. Ajá, y de los que dices tú que sí existen y que sí extienden, o sea, que sí son más los módulos, ¿no? Y te tomas el espectro de ese módulo, ¿qué ves? Ujú. ¿Cuál sería la diferencia o si conocen alguna diferencia ¿La diferencia de qué? entre el espectro de un anillo y Ah, el espectro de M? ¿O qué esperan ver ahí? o sea, de entrada aquí puedes hacer geometría, ¿no? Ajá, Aquí no sabemos si podemos hacer geometría. Este espacio es casi espectral bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, sí generaliza bien este ni siquiera sabemos si es espectral, ¿no? De hecho, no nos hemos metido en eso tanto. O sea, nosotros lo pensamos más bien como los semiprimos, ¿no? ujú, O sea, que son los radicales. Pero, pero, o sea, sí hay diferencias. O sea, esta situación es sumamente más agradable, ¿no? Aquí pues, ni siquiera sabemos si podemos hablar de geometría, ¿no? De cosas geométricas, ¿no? ¿Qué sería hablar de cosas geométricas aquí? Sería hablar, por ejemplo, de gavillas, ¿no? ajá. Sobre ese espacio, pero, pero no sé. Sí, sí entiendo tu pregunta. O sea, este, este no se comporta tan chido en general, según yo. O sea, hay que pedirle condiciones a M para que se comporte como este, ¿no? El problema es que hay que tener cuidado porque si le pides muchas condiciones a M, pues M entonces es un anillo, ¿no? Ajá. Y pues entonces ya no está tan interesante, ¿no? O sea, como que, no sé, habría que darle una repensada a eso y es lo que estamos haciendo Mauricio, Lisbeth y yo Mm, en estos momentos, justamente. gracias, Sí, gracias. más o menos eso contesta su pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguien más que trabaje en esta parte? O sea, digamos en el mundo, alguien que trabaje con espectros de módulos en general. Es que hay muchas definiciones de espectro, o sea, depende de dónde estés, va a ser tu definición de espectro del módulo. Hay unos árabes que hacen estas cosas, ¿no, Mau? Sí, sí, hay unos árabes, pero usan otro tipo otra definición de primo. Ujú. Pero bueno, aquí en México, pues esta es la que usamos y, por ejemplo, Pepe, José Ríos en el Instituto de Matemáticas, pues sí hace espectro así como nosotros. Ok. Ujú. ¿Alguien Y tiene cómo alguna se otra veían pregunta? los radicales aquí? ¿Nos recuerdas, Ángel? ¿Me puedes recordar, Ángel? ¿Los radicales? Ajá, en Ah, este contexto. este no lo construí. No lo Ah, dije bien explícitamente quién es, pero lo puedo decir. bueno, sí O se sea, puede, si no, igual. o sea, ¿cómo era esto? Ah, ya. Ujú. O sea, sí, o sea, este de aquí Sí. es de un N, es justamente el mayor, totalmente, submódulo totalmente invariante, contenido en en la intersección de todos los submódulos primos que no contienen a N, ¿no? Mm.
Ya, Ese es el radical, en este caso, ¿no? ya. Y el Sí, sí. particularizarlo debe coincidir con el que conocemos, me imagino, ¿no? Porque es una Bueno, generalización. coincide. Sí. Ujú. Sí, coincide. Si pongo R un anillo conmutativo, todo coincide, todo sale bien, todo es Ah, bonito. ok. O sea, y lo cual da paz mental, Sí, ¿no? pues de hecho, pues si no, no tendría sentido generalizarlo, ¿no? Ujú. Gracias. Aquí hay una pregunta. Eu. Una cosa chida que sale de estudiar los espacios topológicos como marcos, entonces, por ejemplo, es poder demostrar el teorema de Tikhonov, se tiene que utilizar la elección, ¿no? Ajá. Hay como algo equivalente aquí de poder estudiar los módulos o los anillos como cuantales en vez de hacer como un resultado así equivalente que sea más fácil de demostrar. Ah, ya. Creo, bueno, el lema de separación de Krull es una versión débil del axioma de elección, porque Ujú. básicamente te dice que existe un primo que hace esta magia, ¿no? Y nunca exhibes al primo, realmente. El chiste está en que en el contexto de cuantales, como les dije, que se puede hacer la construcción del radical para cualquier cuantal, y ese es el que da la reflexión, esta reflexión acá. Esa construcción, desde el punto de vista de cuantales, según yo recuerdo, no usa el separación, o sea, sí es constructiva, como en el caso de Tikhonov en Marcos, que es constructivo, no utiliza productos. Es otra definición de producto y coproducto, ¿no? Más o menos, eso responde a tu pregunta, ¿cierto? Sí, está chido, gracias. Um, ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, bueno, pues agradecemos a Ángel y pues muchas gracias a todos. gracias, ¿eh? Voy a detener la grabación. Gracias.